Vale, hablemos de impuestos. En concreto, del impuesto a las ganancias. Para muchas empresas, su contabilidad es un auténtico lío. Pero para eso está la NIC 12, la norma que pone un poco de orden en todo este caos. Hoy vamos a verla a fondo para que no se nos escape nada. Vamos a ello. A ver, una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. ¿Cómo puede ser que la ganancia que una empresa le cuenta a sus accionistas no sea la misma que le cuenta Hacienda? ¿Suena raro a que sí? Pues justo en el corazón de esa pregunta es donde entra en juego la NIC 12. Está diseñada para resolver precisamente ese dilema. Y la respuesta, en realidad, es bastante lógica. Es que estamos hablando de dos mundos distintos con reglas distintas. Por un lado, el mundo de la contabilidad, que sigue las NIF y busca mostrar la verdad económica de la empresa. Y por otro, el mundo fiscal, el de Hacienda, que lo que quiere es recaudar. Son dos lenguajes diferentes y la NIC 12 es como nuestro traductor, el puente que une estos dos universos y nos permite gestionar las diferencias. Bueno, para no perdernos, aquí está nuestro plan de vuelo. Primero, entenderemos bien ese choque entre lo contable y lo fiscal. Después, hablaremos del impuesto corriente, el de ahora, y del diferido, el del futuro. Luego, veremos cómo se calcula todo esto y dónde se apunta. Y para terminar, echaremos un vistazo a la imagen completa, a lo que hay que contar al final. Venga, vamos por partes. Muy bien, pues entramos en materia. Para empezar, vamos a poner sobre la mesa un par de conceptos clave. Es el lenguaje básico para movernos por la NIC 12. Primer concepto, la base fiscal. ¿Qué es esto? Pues, dicho en plata, es lo que un activo o un pasivo vale para Hacienda. Y aquí está la miga del asunto. Este valor fiscal casi nunca es el mismo que el valor contable que tienen los libros de la empresa. Y justo ahí, en esa diferencia, es donde empieza todo el juego. Exacto. Y a esa diferencia, a ese hueco entre el valor contable y la base fiscal, la norma lo llama diferencia temporaria. La palabra clave aquí es temporaria. ¿Por qué? Pues porque no es para siempre. Es una diferencia que existe hoy, pero que con el tiempo se va a corregir, se va a revertir. Es un desfase temporal, nada más. Vale, ahora que tenemos el vocabulario, vamos a lo fácil, a lo más intuitivo de la norma, el impuesto corriente. O sea, el impuesto de este año. Esto es, básicamente, la declaración de la renta de la empresa. Si después de hacer todos los cálculos sale a pagar, pues se registra una deuda, un pasivo. Lógico. Si al contrario se ha pagado de más o hay pérdidas de años anteriores que permiten recuperar impuestos, pues se tiene un derecho de cobro, un activo. Vamos, que es el impuesto del aquí y ahora, lo que se debe o se puede reclamar a corto plazo. Y ahora sí que llegamos al meollo de la cuestión, a la parte más interesante y, por qué no decirlo, la más compleja de la NIC 12. Hablemos del impuesto diferido, que es como mirar al futuro fiscal de la empresa. ¿Nos acordamos de las diferencias temporarias que mencionamos antes? Pues su mera existencia tiene una consecuencia directa en el futuro. Significa que, sí o sí, en algún momento esa diferencia se va a revertir y la empresa o bien pagará más impuestos o bien se podrá deducir más. Es como si las operaciones de hoy tuvieran un eco fiscal en el mañana. Básicamente, esto se divide en dos posibilidades, como las dos caras de una moneda. Si la diferencia de hoy significa que en el futuro tocará pagar más Hacienda, la norma nos obliga a ser prudentes y registrar ya mismo un pasivo por impuesto diferido. En cambio, si esa diferencia nos va a generar un ahorro fiscal en el futuro, entonces lo que se registra es un activo por impuesto diferido, una futura deuda o un futuro derecho. Veamos ejemplos que crean estos pasivos, estas deudas fiscales futuras. El caso clásico, la amortización. Imaginen que Hacienda permite amortizar una máquina muy rápido, en 2 años, pero contablemente la empresa decide hacerlo en 5. ¿Qué pasa? Que fiscalmente los 2 primeros años se deduce más gasto y paga menos impuestos. Pero ojo, es un ahorro temporal. En los años 3, 4 y 5 tendrá que devolver ese impuesto. Eso es el pasivo por impuesto diferido. Y, por el otro lado, ¿qué crea activos, o sea, futuros ahorros fiscales? Un ejemplo perfecto son las provisiones. Una empresa vende un producto con garantía y, por prudencia, registra contablemente un gasto por las posibles reparaciones futuras. Pero Hacienda dice, no, a mí ese gasto solo me lo deduces cuando pagues de verdad la reparación. El resultado, un activo por impuesto diferido, un derecho a pagar menos impuestos en el futuro cuando esas garantías se ejecuten. Perfecto. Ya sabemos qué son estos activos y pasivos diferidos. Los hemos identificado. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y cuánto valen? ¿Cómo se mide esto en euros? Y la clave para medirlos es pensar en el futuro. No se utiliza el tipo de impuesto que hay hoy, no. Se utiliza el tipo impositivo que se espera que esté en vigor cuando esa diferencia se revierta, cuando el activo se realice o el pasivo se pague. O sea, si se sabe que los impuestos van a subir o bajar, hay que usar esa tasa futura.
Se trata de ser lo más realista posible con la carga fiscal que vendrá. Vale, ya tenemos la cifra, sabemos el cuánto. La siguiente pregunta es, ¿dónde lo apuntamos? ¿En qué parte de las cuentas anuales se registra todo esto? Aquí hay una regla de oro que lo simplifica todo. El impuesto sigue a la operación que lo generó. Es así de simple. Si la operación afectó a la cuenta de resultados, el impuesto también va a la cuenta de resultados. Esto es lo normal, lo que pasa el 90% de las veces. Pero, claro, siempre hay excepciones. Y aquí están. Por ejemplo, una revalorización de un activo, como un edificio. Cuando el valor de ese edificio sube, ese beneficio no se apunta en la cuenta de resultados del año, va directo a una cuenta de patrimonio. Pues bien, siguiendo la regla de oro, el impuesto diferido que genera esa revalorización también va directo al patrimonio. Así se mantiene la coherencia. El impuesto siempre va de la mano de su operación de origen. Y ya para ir terminando, una cosa es hacer bien los cálculos y otra, igual de importante, es contarlo bien. La NIC 12 pone muchísimo énfasis en la transparencia. Hay que explicarlo todo para que quien lea las cuentas entienda qué está pasando con los impuestos. Por eso, la norma obliga a detallar un montón de cosas. Hay que desglosar el gasto fiscal, explicar de dónde viene el impuesto diferido, si hay cambios en los tipos impositivos y, sobre todo, justificar por qué no se ha registrado un activo fiscal si existen pérdidas. Toda esta información es oro para un analista, porque permite ver la tasa fiscal efectiva de la empresa y los riesgos que podría tener en el futuro. Es la letra pequeña que marca la diferencia. Al final, como resume la propia norma, de lo que se trata es de casar cada operación con su consecuencia fiscal, tanto la de hoy, que es el impuesto corriente, como la de mañana, que es el diferido. El objetivo final es ese, dar una imagen financiera que sea lo más completa y fiel posible. Con todo esto, la próxima vez que veamos unos estados financieros, la nota de los impuestos ya no será un galimatías, porque esos activos y pasivos por impuestos diferidos no son solo cifras en un papel, en realidad son una pista, una ventana al futuro fiscal de la empresa, y nos dicen mucho sobre las decisiones estratégicas que está tomando hoy.